Cuán honrado ha sido hoy el rey de Israel, desenvolviéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como si fuese un hombre vacío. Develación. El pan, la carne y el vino son símbolos eucarísticos. El pan es el verbo, la carne es la sustancia transmutada del cuerpo, y el vino es el fuego del Espíritu Santo. El iniciado comparte estas bendiciones con todas las partes de su ser interior, el pueblo de Israel, para que cada una regrese a su morada con alimento espiritual. Mical representa a la mente orgullosa que juzga las obras del alma. Ella se burla del júbilo místico y lo considera indigno. Para la mente racional, la entrega total al ser parece necedad o vaciedad, pues no comprende los estados superiores de conciencia. Mensaje 21. Entonces David respondió a Mical: delante del Señor, que me eligió por encima de tu padre y de toda su casa, mandándome que fuese príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel, danzaré delante del Señor. 22. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a mis propios ojos. Y delante de las criadas que dijiste, delante de ellas seré honrado. 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Develación. El alma iniciada responde a la mente orgullosa con firmeza. La verdadera dignidad está en obedecer al ser, no en las apariencias sociales. David reconoce que su elección no fue por linaje humano, Saúl y su casa, sino por designio divino. La danza es el símbolo de la unión gozosa con el espíritu. El iniciado acepta humillarse a sí mismo, venciendo el orgullo interior. Hacerse más vil es morir en el ego, ser nada ante los ojos propios, porque sólo así el ser resplandece. Lo que para el mundo es vergüenza, para el alma es gloria espiritual. La mente orgullosa y estéril no puede engendrar vida espiritual. Queda sin fruto, sin descendencia interior, porque rechaza la alegría del ser. Es una advertencia. Quien desprecia lo sagrado queda estéril en el camino esotérico. Mensaje. Capítulo 7. 1. Y aconteció que, estando ya el rey asentado en su casa, después que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, 2. Dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo moro en casas de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Develación. El reposo es el estado del alma que ha vencido batallas interiores y se asienta en la paz del ser. Es el descanso después de la lucha contra los enemigos internos. El cedro simboliza lo eterno, lo incorruptible. David ya tiene estabilidad espiritual, pero percibe que el arca, el poder sexual sagrado, aún está bajo un tabernáculo móvil, sin morada fija. Reconoce la necesidad de darle un templo interior más digno. Mensaje. 3. Y Natán dijo al rey: anda, y haz todo lo que está en tu corazón, que el Señor es contigo. 4. Y aconteció aquella noche, que vino palabra del Señor a Natán, diciendo: develación. Natán, el profeta, la voz de la conciencia, anima al iniciado a seguir lo que siente en su corazón, porque cuando el ser está presente, la acción brota de la voluntad divina. La noche es símbolo del estado de recogimiento interior. Allí la palabra del ser se revela al profeta interior, indicando que no basta la buena intención. Se necesita escuchar la voluntad divina en lo secreto. Mensaje. 5b. Y di a mi siervo David: así dijo el Señor: ¿tú me has de edificar casa en que yo more? 6. Ciertamente no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que anduve en tienda y en tabernáculo. Develación. El ser recuerda al iniciado que no es el hombre quien da morada a Dios, sino que es Dios quien construye su propia casa en el alma. No basta con la voluntad humana. La obra es del espíritu. El íntimo no habita en templos de piedra ni en construcciones externas, sino en el tabernáculo interior, en el cuerpo vivo del iniciado. Desde la salida de Egipto, la liberación de la esclavitud psicológica, el espíritu camina con el alma en su peregrinaje. Mensaje. 7. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado palabra en alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado que apaciente mi pueblo de Israel, para decir: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedros? 8. Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así dijo el Señor de los ejércitos: yo te tomé de la majada, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Develación. El ser muestra que nunca exigió templos materiales. Lo esencial es el templo interior, el corazón purificado. El error de la humanidad ha sido querer encerrar a Dios en edificios externos, olvidando que Él vive en el alma transmutada. El iniciado es elegido desde lo más humilde, detrás de las ovejas, es decir, desde la vida sencilla y pastora. No por grandeza externa, sino por disposición interna. El ser es quien lo levanta y lo convierte en guía del pueblo interior. Mensaje. 9. Y he sido contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he talado todos tus enemigos, y te he hecho nombre grande, como el nombre de los grandes que son en la tierra.
10 Además yo pondré lugar a mi pueblo Israel, y yo lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como antes. Develación. El ser está siempre con el alma que le obedece. Los enemigos talados son los yoes psicológicos que caen uno a uno bajo la espada del espíritu. El nombre grande no es vanidad terrenal, sino la vibración interna del nombre sagrado grabado en el alma, que lo eleva al rango de los grandes iniciados. Israel es el alma interior que busca reposo. El ser promete un lugar fijo. La estabilidad del corazón purificado, donde ya no hay zozobra ni agitación de los defectos. Plantar a Israel significa enraizar el alma en la voluntad divina para que no sea movida por tentaciones. Mensaje. 11 Desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y yo te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, el Señor te hace saber que Él te quiere hacer casa a ti. 12 Y cuando tus días fueren cumplidos, y durmieres con tus padres, yo afirmaré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Develación. Los jueces son los principios de la conciencia que guían el camino antes de la plena madurez espiritual. El descanso llega cuando el alma ha vencido las fuerzas internas que la asediaban. Y la promesa mayor. No es el hombre quien construye la casa para Dios, sino Dios quien edifica su morada en el corazón del iniciado. La simiente es el Cristo íntimo, nacido del trabajo con las entrañas, es decir, de la energía sexual transmutada. El reino de esa simiente es espiritual y será afirmado más allá de la vida física del iniciado. Mensaje. 13 Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. 14 Yo le seré a el padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Develación. La casa que se edifica no es material, sino el templo viviente del espíritu en el alma. El trono del Cristo íntimo es eterno, porque pertenece al orden de lo divino y no a lo pasajero de la carne. El Cristo íntimo, al encarnarse en el iniciado, entra en relación filial con el ser, padre e hijo. Si el alma se desvía, recibirá la corrección a través de la ley del karma, vara de hombres y azotes de hijos de hombres. Así el ser disciplina para que el alma vuelva al camino. Mensaje. 15 Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. 16 Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será firme eternalmente. Develación. El que encarna al Cristo no será desechado como Saúl, que representa a la mente orgullosa y desobediente. Aunque reciba corrección, la misericordia divina lo acompaña, porque en él vive el Hijo del Hombre. La casa es el alma purificada, el reino es el Cristo interior, y el trono es el corazón iluminado. Todo esto se afirma eternamente cuando el iniciado culmina la gran obra. Mensaje. 17 Conforme a todas estas palabras, y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. 18 Y entró el rey David, y se sentó delante del Señor, y dijo: Señor Dios, ¿quién soy yo, y qué es mi casa, para que tú me traigas hasta aquí? Develación. Natán, el profeta, representa la voz de la conciencia que revela al iniciado la visión interior del plan divino. Lo que se anuncia no es mera promesa externa, sino visión esotérica que debe cumplirse en el alma. La humildad verdadera del iniciado. Reconocer que él nada es y que todo es gracia del ser. Sentarse delante del Señor significa reposar en contemplación, reconociendo la pequeñez del yo frente a la grandeza divina. Mensaje. 19 Y aún te ha parecido poco esto, Señor Dios, sino que hablas también de la casa de tu siervo en lo porvenir, y que sea esta la condición de un hombre, Señor Dios. 20 ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Tú pues conoces tu siervo, Señor Dios. Develación. David percibe que la promesa no solo toca su vida presente, sino que se proyecta al futuro. La casa es el linaje espiritual que continuará la obra. La condición de un hombre alude al Cristo encarnado, el hombre verdadero que ha de manifestarse en la humanidad. El iniciado reconoce que no puede añadir nada a lo que el ser ya conoce. Dios ve lo más íntimo, y toda palabra humana es insuficiente. La verdadera oración es silencio y entrega. Mensaje. 21 Todas estas grandezas has obrado por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. 22 Por tanto tú te has engrandecido, Señor Dios. Por cuanto no hay otro como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Develación. Todo lo que sucede en la obra es obra de la palabra divina y del corazón del ser. El iniciado recibe la revelación como gracia y no como mérito personal. El iniciado confiesa la unicidad del ser. No hay otro Dios fuera del íntimo, el cual se engrandece en la conciencia cuando el alma comprende su realidad. Lo que hemos oído se refiere a las enseñanzas recibidas, que ahora se confirman en experiencia viva. Mensaje.
23. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, en la tierra? Una gente por amor de la cual Dios fuese a redimírsela por pueblo, y le pusiese nombre, e hiciese con vosotros grandes y espantosas obras en tu tierra, por causa de tu pueblo que tú te redimiste de Egipto, de los gentiles y de sus dioses. 24. Porque tú te has confirmado a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Señor, fuiste a ellos por Dios. Develación. Israel no es únicamente una nación externa, sino el símbolo del alma que lucha por regresar al Padre. Ese Israel interior es redimido de Egipto, es decir, de la esclavitud de los yoes, de los agregados psíquicos y de los falsos dioses de la mente animal. Las grandes y espantosas obras son las pruebas terribles de la iniciación, mediante las cuales el alma se consagra al Eterno. Cuando el alma se entrega al trabajo esotérico, el Señor interno, el íntimo, se afirma como su verdadero Dios. Entonces se cumple la alianza. El hombre se hace pueblo de Dios, y Dios se manifiesta en su interior como guía y fuerza. Mensaje. 25. Ahora pues, Señor Dios, la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, despiértala eternalmente, y haz conforme a lo que has dicho. 26. Porque así será engrandecido tu nombre para siempre, para que se diga: el Señor de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Develación. La casa es la propia psicología, el templo interior. La palabra debe despertar en nosotros, no como letra muerta, sino como fuego vivo del Espíritu Santo. Solo así se cumple lo prometido. Que la palabra sea eterna en el corazón del discípulo. El nombre, el verbo, el logos, se engrandece cuando el hombre lo encarna. La casa de David es la obra interior del iniciado. Debe estar firme ante Dios, es decir, establecida sobre la roca de la transmutación y de la fidelidad a la ley. Mensaje. 27. Porque tú, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón para orar delante de ti esta oración. 28. Ahora pues, Señor Dios, tú eres Dios, y tus palabras serán firmes, pues has dicho a tu siervo este bien. 29. Ahora pues, quiere, y bendice a la casa de tu siervo, para que perpetuamente permanezca delante de ti. Pues que tú, el Señor Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Develación. Dios edifica su casa en el corazón del hombre puro. Esa revelación interior es secreta, al oído, en el silencio de la meditación. Entonces el alma ora, no con palabras externas, sino con fuego interno que asciende como incienso hacia el Altísimo. La palabra de Dios es firme porque es ley universal. Cuando se cumple en el alma, se transforma en realidad viva y no en simple creencia. El bien prometido es la herencia espiritual, la unión con lo divino. La bendición es la energía crística que desciende sobre el iniciado. La casa bendita es la psicología purificada, el templo del alma, que permanece ante la presencia de Dios. Solo con esa bendición eterna se sostiene el trabajo interior. Mensaje. Capítulo 8. Después de esto aconteció, que David hirió a los filisteos, y los humilló. Y tomó David a Metegama de mano de los filisteos. 2. Hirió también a los de Moab, y los midió con cordel, haciéndolos echar por tierra. Y los midió en 2 cordeles, el uno para muerte, y otro cordel entero para vida. Y fueron los moabitas siervos llevando presente. Develación. David representa al Cristo íntimo, luchando dentro del hombre. Los filisteos son los yoes internos, las fuerzas del ego. Tomar Metegama es conquistar el control de las pasiones animales que tenían al alma esclavizada. Moab representa a los deseos inferiores. El cordel es la medida de la justicia divina. Unos yoes deben morir radicalmente en el trabajo esotérico, y otros aspectos de la psique se redimen y se ponen al servicio del ser. Así se transforma el mal en siervo de la luz. Mensaje. 3. Asimismo hirió David a Hadadezer hijo de Rehob, rey de Soba, yendo él a extender su término hasta el río Éufrates. 4. Y tomó David de ellos 1.700 de a caballo, y 20.000 hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto 100 carros de ellos que dejó. Develación. Hadadezer simboliza las potencias tenebrosas que buscan extender dominio en la mente. El Cristo íntimo las hiere y limita, impidiendo que invadan el Éufrates, que es el río de la vida, la corriente sexual y espiritual del iniciado. Los caballos son las pasiones desenfrenadas. Desjarretarlos es dominar la fuerza instintiva para que no se desboque. Los ejércitos capturados son las energías psíquicas que, al ser vencidas, se ponen al servicio del trabajo espiritual. Mensaje. 5. Y vinieron los sirios de Damasco a dar ayuda a Hadadezer rey de Soba. Y David hirió de los sirios 22.000 hombres. 6. Puso luego David guarnición en Siria, la de Damasco, y fueron los sirios siervos de David llevando presente. Y el Señor guardó a David donde quiera que fue. Develación.
Los sirios representan pensamientos y pasiones extranjeras que acuden en auxilio del ego. Sin embargo, el Cristo íntimo, simbolizado en David, vence esas huestes internas. Los 22.000 son símbolo cabalístico. El 22 corresponde a las letras del alfabeto hebraico, es decir, a la palabra creadora. La victoria del Logos desintegra millares de yoes en la psiquis. Cuando las pasiones extranjeras son vencidas, se convierten en fuerzas útiles. Las guarniciones son vigilancias internas, guardianes de la conciencia que protegen al alma. Entonces el Señor guarda al iniciado en todos los caminos de la vida. Mensaje 7. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadadezer, y los llevó a Jerusalén. 8. Asimismo de Beta y de Beerot, ciudades de Hadadezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Develación. El oro es el símbolo del espíritu puro. Los escudos son la defensa de la fe. Así, las fuerzas que antes servían al ego son transmutadas en armas espirituales y llevadas a Jerusalén interior, la ciudad de la paz, el corazón iluminado. El bronce corresponde al poder de Venus y a la transmutación sexual. El Cristo íntimo recoge esas energías de las ciudades del ego y las consagra a la gran obra. Mensaje 9. Entonces oyendo Toi, rey de Amat, que David había herido todo el ejército de Hadadezer, 10. Envió Toi a Jorán su hijo al rey David, a saludarle pacíficamente y a bendecirle, porque había peleado con Hadadezer y lo había vencido. Porque Toi era enemigo de Hadadezer. Y Joram llevaba en su mano vasos de plata, y vasos de oro, y de bronce. Develación. Las fuerzas neutrales del cosmos reconocen la victoria del Cristo íntimo sobre los tenebrosos. Los vasos son los centros internos del alma. Plata, la luna, oro, el sol, y bronce, Venus, representan las tres purificaciones. Mental, espiritual y sexual, que son ofrecidas a Dios. Mensaje 11. Los cuales el rey David dedicó al Señor, con el oro y la plata que tenía dedicado de todas las naciones que había sometido. 12. De los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas, y del despojo de Hadadezer hijo de Reo, rey de Soba. Develación. Todo lo conquistado en el trabajo interior debe ser entregado a Dios. El iniciado no se glorifica a sí mismo, sino que dedica cada victoria, cada energía redimida, al Señor del ser. Así se construye el tesoro espiritual en los cielos. Mensaje 13. Y ganó David fama cuando, volviendo de la derrota de los sirios, hirió 18.000 hombres en el valle de la sal. 14. Asimismo puso David guarnición en Edom, por toda Edom puso guarnición. Y todos los idumeos fueron siervos de David. Y el Señor guardó a David por donde quiera que fue. Develación. El valle de la sal alude a la alquimia, porque la sal es base de la gran obra. La derrota de 18.000 hombres simboliza el dominio de los arcanos del 18, las pasiones, la magia negra. Solo el Cristo interior puede vencer esas huestes y dar fama al alma. Pedón significa lo terreno, lo material. Cuando la materia es dominada y se convierte en sierva del espíritu, el Señor protege al iniciado. La vigilancia interior se extiende por todo Edom, es decir, por todos los aspectos de la vida física. Mensaje 15. Y reinó David sobre todo Israel, y hacía David derecho y justicia a todo su pueblo. 16. Y Joab hijo de Sarbia era general de su ejército, y Josafat hijo de Ahilud, canciller. 17. Y Sadoc hijo de Ahitob, y Ahimelech hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Seraías era escriba. 18. Y Benaía hijo de Joiada, era sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Develación. El Cristo íntimo, al reinar en el corazón, establece el equilibrio de la ley. El alma iluminada practica el derecho, la verdad y la justicia, el karma equilibrado, en todas sus obras. Cada personaje representa partes del ser. Joab es la voluntad guerrera, Josafat, la memoria divina, Sadoc y Ahimelech, los poderes sacerdotales, Seraías, la sabiduría escrita en el alma, Benaía, la fuerza guardiana de los misterios. Los hijos de David son las partes superiores del ser, que gobiernan como príncipes dentro de la psicología iluminada. Mensaje. Capítulo 9. 1. Y dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por causa de Jonatán? 2. Y había un siervo de la casa de Saúl, que se llamaba Siba, al cual cuando lo llamaron que viniese a David, el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: Tu siervo. Develación. La casa de Saúl simboliza la vieja psique caída. Sin embargo, el Cristo íntimo busca rescatar lo noble de esa herencia. Jonatán, símbolo de la amistad y de la fidelidad al ser. La misericordia es el amor que redime lo que aún puede ser salvado. Siba representa la parte de la psiquis que, aunque ligada al pasado caído, se ofrece al servicio del Cristo. En toda alma existe un resto que puede volverse siervo fiel del Señor, siempre que se reconozca humilde y dispuesto. Mensaje. 3. Y el rey dijo:
no ha quedado nadie de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. 4. Entonces el rey le dijo: ¿y ese dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir hijo de Amiel, en Lodebar. Develación. La misericordia de Dios es la gracia del ser. Saúl representa el ego, la psique caída. Jonatán, el alma noble, y Mefiboset, el alma herida que, aunque lisiada, aún guarda el derecho de la herencia espiritual. Así, en lo profundo del hombre, aunque los pies, el caminar en el sendero, estén dañados por el karma, todavía queda un punto de conexión con la misericordia. Lodebar significa sequedad, esterilidad. El alma caída habita en las tierras áridas de la conciencia sin luz. Sin embargo, allí mismo el rey íntimo busca y rescata al hijo escondido, la chispa del ser que aún sobrevive entre las ruinas interiores. Mensaje. 5. Y envió el rey David, y lo tomó de casa de Maquir hijo de Amiel, de Lodebar. 6. Y venido Mefiboset, hijo de Jonatán hijo de Saúl, a David, se postró sobre su rostro, y adoró. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Develación. El Cristo íntimo, David, desciende hasta los lugares más áridos del alma, recogiendo lo que parece perdido. La redención siempre implica que el ser descienda a rescatar los valores anímicos sepultados. El alma reconoce al Cristo y se postra. En la adoración, el yo psicológico se somete, y la chispa divina, aunque herida, responde con humildad: he aquí tu siervo. El ser no desprecia la debilidad. Lo importante es la entrega. Mensaje. 7. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te haré volver todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás pan a mi mesa perpetuamente. 8. Y él inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo, para que mires a un perro muerto como soy yo? Develación. El Cristo concede gracia por el mérito del alma superior, Jonatán. Se restituyen las tierras, símbolo de los valores internos perdidos, y el pan en la mesa del rey es la comunión con la sabiduría eterna, alimento del ser. El alma arrepentida se reconoce vil y miserable. El perro muerto es símbolo del yo inferior, del estado caído del hombre. Solo quien se siente nada puede ser exaltado por la gracia del Espíritu. Mensaje. 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. 10. Tú pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos, y tus siervos, y encerrarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan que mantenerse. Y Mefiboset el hijo de tu señor comerá pan perpetuamente a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Develación. El Cristo recupera lo perdido por el ego y lo entrega de nuevo al alma que se somete. Lo que el yo arrebató, el ser lo restituye cuando encuentra fidelidad en el corazón. El trabajo de los agregados psíquicos, los siervos de Siba, debe ahora ser dirigido hacia el servicio del alma. El pan perpetuo en la mesa del rey es símbolo de iniciación, de permanencia en la gnosis vivida. Mensaje. 11. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. 12. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño, que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. 13. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía perpetuamente a la mesa del rey, y era cojo de ambos pies. Develación. El alma, aunque caída, es dignificada y sentada como hijo real. Aquí se nos enseña que incluso lo más frágil en nosotros puede ser convertido en hijo de la luz si se somete al Cristo. El hijo pequeño simboliza una nueva generación de virtudes que surge del alma redimida. La herencia espiritual se perpetúa y los antiguos siervos, los elementos psíquicos, pasan a estar bajo obediencia del ser. Aunque el alma permanece débil en lo humano, cojo de ambos pies, puede morar en Jerusalén celestial, símbolo de la ciudad del ser. Lo esencial no es la perfección física o psicológica, sino la fidelidad a la mesa del Cristo. Mensaje. Capítulo 10. 1. Después de esto aconteció, que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Anún su hijo. 2. Y dijo David: yo haré misericordia con Anún hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos a consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón. Develación. La muerte del rey de Amón representa la disolución de un yo psicológico, un agregado del ego que deja de tener dominio sobre el alma. Su hijo Anún simboliza la herencia kármica de ese mismo defecto que continúa manifestándose bajo otra forma. El yo nunca muere totalmente mientras persista la raíz. David, el alma iluminada, quiere obrar con misericordia.
Esto significa que el iniciado busca transformar el mal en bien, compensar el karma con obras de amor. Los siervos de David son las partes del alma que llevan la vibración de la compasión al terreno donde habitan los defectos psicológicos. Mensaje 3. Los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún su señor: ¿Te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti por reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? 4. Entonces Anún tomó los siervos de David, y les rapó la mitad de la barba, y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas, y los despachó. Develación. Los príncipes amonitas representan las voces del ego que siembran la duda, la suspicacia y la desconfianza en la mente. Así como el iniciado quiere consolar y transformar, los yoes inicuos interpretan la misericordia como amenaza. Esa es la dialéctica interior. La luz siempre es calumniada por las tinieblas. Cortar la barba y los vestidos es símbolo de la profanación. La barba representa la dignidad espiritual y el vestido la pureza de las virtudes. El ego deshonra y ridiculiza las virtudes del alma, dejándolas desnudas y expuestas, es decir, vulnerables ante el escarnio del mundo interior y exterior. Mensaje 5. Lo cual, cuando fue hecho saber a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó decirles: Estaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces regresaréis. 6. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de la casa de Rehob, y a los sirios de Soba, 20.000 hombres de a pie, y del rey de Maaca 1.000 hombres, y de Isto 12.000 hombres. Develación. Jericó es el símbolo de la purificación y de las pruebas iniciáticas. El alma, al ser herida y despojada, debe retirarse hacia adentro, permanecer en oración y paciencia hasta recobrar la dignidad perdida. La barba que vuelve a crecer es la restauración de la fuerza moral después de la prueba. El ego, al saberse descubierto y rechazado, se fortalece aliándose con otros defectos psicológicos, creando coaliciones internas. Cada número indica legiones de yoes que se suman a la batalla contra la conciencia. El iniciado debe entonces enfrentarse no solo a un defecto aislado, sino a ejércitos completos de pasiones y pensamientos. Mensaje 7. Lo cual, cuando oyó David, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. 8. Y saliendo los hijos de Amón, ordenaron sus escuadrones a la entrada de la puerta, mas los sirios de Soba, y de Rehob, y de Isto, y de Maaca, ordenaron de por sí en el campo. Develación. Joab simboliza la voluntad recta del iniciado, armada con las virtudes, el ejército de los valientes. Solo la voluntad consciente, dirigida por el alma, puede organizar la defensa contra los ejércitos del ego. El ego se posiciona en todos los frentes. Unos yoes guardan las puertas, impidiendo la entrada de la conciencia, y otros se dispersan en el campo, representando las múltiples distracciones del mundo. El iniciado debe luchar simultáneamente en el interior y contra las influencias externas. Mensaje 9. Viendo, pues, Joab que había escuadrones delante y detrás de él, entresacó de todos los escogidos de Israel, y se puso en orden contra los sirios. 10. Entregó luego lo que quedó del pueblo en mano de Abisai su hermano, y lo puso en orden para encontrar a los amonitas. Develación. La voluntad descubre que el alma está rodeada por defectos y tentaciones. Por ello selecciona lo mejor del interior, las virtudes más puras y fuertes, para enfrentar las legiones más peligrosas. Abisai, hermano de Joab, representa la colaboración de distintas partes del ser. La voluntad no lucha sola, sino que se apoya en otras fuerzas interiores que enfrentan los yoes de menor rango. Así actúa la unidad de las virtudes contra la multiplicidad del ego. Mensaje 11. Y dijo: Si los sirios me fueren superiores, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. 12. Esfuérzate, y esforcémonos por nuestro pueblo, y por las ciudades de nuestro Dios, y haga el Señor lo que bien le pareciere. Develación. Esto muestra la solidaridad interior de las fuerzas del ser. Las virtudes se auxilian entre sí. Si una flaquea, la otra la sostiene. Así se edifica la verdadera fraternidad dentro del alma. El llamado final es al esfuerzo consciente. El iniciado no lucha por sí mismo, sino por el pueblo interior, todas las partes del alma, y por las ciudades de Dios, los centros de la conciencia. Sin embargo, la victoria final no depende del yo, sino de la voluntad divina. El hombre hace su parte, y el Señor determina el resultado. Mensaje 13. Y se acercó Joab, y el pueblo que estaba con él, para pelear con los sirios. Mas ellos huyeron delante de él. 14. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai, y se entraron en la ciudad. Y volvió Joab de los hijos de Amón, y se vino a Jerusalén. Develación. Joab representa la fuerza de la voluntad activa en nosotros.
Cuando el hombre interior libra combate contra los deseos psíquicos, sirios, estos retroceden, pues la voluntad consciente, unida al ser, los desarma. Los defectos nunca pelean solos. Cuando la voluntad derrota a un grupo de yoes, otros también se dispersan, buscando refugio en las profundidades de la psiquis, ciudad. Jerusalén simboliza el centro superior del alma, donde la conciencia regresa después de cada batalla. Mensaje 15. Mas viendo los sirios que habían caído delante de Israel, se volvieron a juntar. 16. Y envió a Hadadezer, y sacó los sirios que estaban al otro lado del río, los cuales vinieron a Elam, llevando por capitán a Sobac, general del ejército de Hadadezer. Develación. El ego se rehace, se reorganiza en secreto, aunque haya sido derrotado. Las pasiones retornan, buscando nuevas oportunidades para tomar fuerza dentro del discípulo. Hadadezer simboliza al demonio de la mente que llama a nuevas huestes de pensamientos y pasiones desde lo profundo del subconsciente, el otro lado del río. Sobac, como general, es la mente calculadora que dirige las resistencias del ego contra el alma. Mensaje 17. Y fue dado aviso a David, y juntó a todo Israel, y pasando el Jordán vino a Elam. Y los sirios se pusieron en orden contra David, y pelearon con él. 18. Mas los sirios huyeron delante de Israel. E hirió David de los sirios 700 carros, y 40.000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, y murió allí. 19. Viendo, pues, todos los reyes siervos de Hadadezer que habían caído delante de Israel, hicieron paz con Israel, y le sirvieron. Y de allí adelante temieron los sirios de socorrer a los hijos de Amón. Develación. David, el alma humana unida a la mónada, recibe aviso interior y reúne todas las partes del ser, Israel. Cruzar el Jordán es entrar en el trabajo de transmutación, y Elam es la batalla interior. El ego siempre se levanta contra el iniciado cuando éste avanza en el camino. La victoria de David representa la aniquilación de grandes legiones de yoes. El número 700 indica purificación kármica, 40.000 señala pruebas superadas en el trabajo alquímico. Sobac, la mente enemiga, es herida mortalmente. El maestro interior vence a la razón subjetiva. Cuando la conciencia triunfa, ciertos agregados psíquicos se someten y se vuelven servidores del alma. El ego teme auxiliar a otros defectos porque reconoce la fuerza del ser. El iniciado obtiene dominio interior. Mensaje. Capítulo 11. 1. Y aconteció a la vuelta de un año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y a sus siervos con él, y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas, y pusieron cerco a Rabá. Mas David se quedó en Jerusalén. 2. Y acaeció que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, se paseaba por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Develación. El tiempo de la guerra simboliza el ciclo constante de pruebas. David, quedándose en Jerusalén, representa la conciencia que en cierto momento se relaja y descuida la vigilancia interior, permitiendo que surja la tentación. La tarde simboliza la declinación de la vigilancia interior. La contemplación de la belleza femenina corresponde al poder fascinante de la energía sexual. En ese instante, el iniciado puede caer si se deja arrastrar por la imaginación morbosa. Mensaje. 3. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. 4. Y envió David mensajeros, y la tomó, y así que hubo entrado a él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Develación. Betsabé representa el aspecto magnético de la energía sexual, vinculada al fuego de Eliam, dios de los pueblos. Pero ella pertenece a Urías, que significa luz de Jehová. La fuerza sexual tiene legítimo dueño en la ley divina, y no puede ser usada por el ego. Aquí se simboliza la caída sexual del iniciado. Tomar lo que no le pertenece espiritualmente. Dormir con ella es derramar la energía creadora. Después, la purificación ritual externa no borra la mancha interna. La ley del karma se activa. Mensaje. 5. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: yo estoy embarazada. 6. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió Urías a David. Develación. Toda caída engendra consecuencias. De la fornicación nace un fruto amargo, la semilla del dolor. El embarazo de Betsabé representa el karma ineludible que se gesta tras el uso indebido del sexo. El intento de David de traer a Urías simboliza la maniobra de la mente caída para encubrir el error y aparentar pureza. Urías, la luz de Jehová, es convocado, pero ya la conciencia ha sido traicionada. El pecado no puede esconderse ante la ley. Mensaje. 7. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y asimismo de la guerra. 8. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa, y lava tus pies. Y saliendo Urías de casa del rey, le fue enviada comida real.
Develación. La mente caída trata de justificar su falta con pretextos, aparentando interés por lo espiritual, Joab, el pueblo, la guerra interior. Pero dentro ya se trama el engaño. Descender a la casa significa volver a la unión legítima con la pureza sexual. David intenta manipular la luz, Urías, para que su caída quede oculta. La comida real simboliza dádivas ilusorias con que el ego busca seducir a la conciencia. Mensaje. 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. 10. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿No has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Develación. La conciencia fiel, Urías, no se deja corromper. Permanece en la vigilancia, la puerta. Los verdaderos principios espirituales no se mezclan con la trampa del ego. El ego se asombra al ver que la conciencia no colabora con el encubrimiento. La pregunta de David es la protesta de la mente caída ante la fidelidad del ser. Mensaje. 11. Y Urías respondió a David: El arca, e Israel y Judá, están debajo de tiendas, y mi señor Joab, y los siervos de mi señor sobre la faz del campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber, y a dormir con mi mujer, por vida tuya, y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. 12. Y David dijo a Urías: Estate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Develación. Urías habla con voz de conciencia pura. Mientras la obra de Dios, el arca, esté en guerra contra el ego, no se puede dar lugar a placeres ni distracciones. La luz interior se niega a traicionar su misión sagrada. El ego busca ganar tiempo, esperando doblegar a la conciencia. Jerusalén aquí es el estado interior donde se desarrolla la lucha entre lo divino y lo profano. Mensaje. 13. Y David lo convidó, y le hizo comer y beber delante de sí, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Develación. La mente caída trata de embriagar a la conciencia con placeres y justificaciones, pero la luz, Urías, no se corrompe. Aunque debilitada, permanece fiel al servicio divino. El ego escribe su propia sentencia de muerte de la conciencia, y lo más grave, utiliza la misma conciencia como instrumento para llevar el mensaje de su destrucción. Mensaje. 15. Y escribió en la carta, diciendo: Poned a Urías delante de la fuerza de la batalla, y desamparadle, para que sea herido y muera. 16. Y aconteció, que cuando Joab cercó la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Develación. La mente caída trama la eliminación de la luz interior, exponiéndola a lo peor del campo psicológico, con la esperanza de que desaparezca. Es el crimen de Caín contra Abel. La voluntad, Joab, sometida al ego, expone a la conciencia en medio de la batalla más dura, entregándola a la muerte. Aquí se simboliza el instante en que el discípulo cede totalmente al error. Mensaje. 17. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon con Joab, y cayeron algunos del pueblo de los siervos de David, y murió también Urías heteo. 18. Entonces envió Joab, e hizo saber a David todos los negocios de la guerra. Develación. Muere Urías. La luz del Señor dentro del hombre es sofocada por la pasión animal. La caída sexual trae muerte espiritual, y también arrastra otras partes del alma, los siervos de David. La voluntad que se ha sometido al ego rinde cuentas a la mente caída, reportando la aparente victoria, que en realidad es derrota interior. Mensaje. 19. Y mandó al mensajero, diciendo: Cuando acabares de contar al rey todos los negocios de la guerra. 20. Si el rey comenzare a enojarse, y te dijere: ¿Por qué os acercasteis a la ciudad peleando? ¿No sabíais lo que suelen arrojar del muro? Develación. El ego prepara excusas para disfrazar el crimen cometido contra la conciencia. El mensajero es la voz interior que transmite el resultado de la lucha. La mente caída teme ser reprendida por los hechos. Ella misma sabe que acercarse demasiado al muro, la frontera del sexo, trae siempre desgracia. Mensaje. 21. ¿Quién hirió a Abimelech hijo de Jerobbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino, y murió en Tebes? ¿Por qué os llegasteis al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías heteo es muerto. 22. Y fue el mensajero, y llegando, contó a David todas las cosas a que Joab le había enviado. Develación. El muro representa el límite peligroso de la tentación sexual. La referencia a Abimelech recuerda que la caída por la mujer simboliza el poder fatal de la energía mal usada. La conciencia, Urías, finalmente ha sido eliminada en la batalla. El mensajero trae la verdad. La conciencia ha muerto por obra del ego. El discípulo ha caído.
Así se sella el karma que perseguirá al alma hasta su arrepentimiento y purificación. Mensaje 23. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los varones que salieron a nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. 24. Y los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Develación. El mensajero narra la lucha psicológica. Las fuerzas del ego prevalecen por un instante, aunque la voluntad logra hacerlas retroceder. El campo es el terreno de batalla interior, y la puerta representa el límite de la tentación sexual. Las flechas simbolizan pensamientos lujuriosos lanzados desde lo alto de la mente animal. Con ellos mueren virtudes internas, siervos del rey. Finalmente, la conciencia pura, Urías, es destruida en el corazón del iniciado. Mensaje 25. Y David dijo al mensajero: dirás así a Joab: no tengas pesar de esto, que de igual y semejante manera suele consumir el cuchillo. Esfuerza la batalla contra la ciudad hasta que la derribes. Y tú aliéntale. 26. Y oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo luto por su marido. 27. Y pasado el luto, envió David y la recogió a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos del Señor. Develación. El ego, endurecido, se justifica. Así es la guerra, dice. Esta frialdad representa el cinismo del hombre caído que intenta autoengañarse, alentando la voluntad, Joab, a continuar luchando, aunque ya se ha cometido el crimen interior. El alma reconoce la pérdida de la conciencia pura. El luto es el dolor interior por la caída. Betsabé aquí simboliza la parte femenina del alma, entristecida por la traición al espíritu. La mente caída se apropia de la energía sexual, Betsabé, y de esa unión nace un fruto kármico. El hijo de la pasión. Pero lo hecho es abominable a los ojos de Dios. La ley divina no se engaña. Mensaje. Capítulo 12. 1. Y envió el Señor a Natán a David, el cual viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. 2. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Develación. Natán, el profeta, representa la voz del íntimo, que confronta al ego con su crimen. Los dos hombres son símbolos del alma. El rico es el ego lleno de pasiones. El pobre es la conciencia humilde, con una sola virtud pura. El ego posee multitud de deseos, pasiones y apegos. Es rico en abominaciones. Mensaje. 3. Mas el pobre no tenía más que una sola cordera, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. 4. Y vino uno de camino al hombre rico. Y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar al caminante que le había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la aderezó para el varón que le había venido. Develación. La cordera es el símbolo de la energía sexual pura, única posesión de la conciencia humilde. Esta fuerza se nutre del alma, comparte su vida y se guarda como tesoro sagrado en el corazón. El ego, hombre rico, insaciable, no se conforma con sus propios deseos, sino que roba la pureza de la conciencia, la cordera. Aquí se denuncia el abuso de la fuerza sexual para fines pasionales. Mensaje. 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte. 6. Y que él pagará la cordera con 4 tantos, porque hizo esta tal cosa, y no tuvo misericordia. Develación. La mente, aún ciega, se indigna ante la parábola sin reconocer que habla de sí misma. Así ocurre en la autojustificación. Condenamos en otros lo que no vemos en nosotros. La ley del karma exige restitución. 4 veces es el símbolo del retorno en las 4 edades de la vida y de las 4 pruebas fundamentales del iniciado. El que roba la energía sexual debe pagar con sufrimiento y expiación. Mensaje. 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel varón. Así dijo el Señor, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. 8. Yo te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además de esto te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto es poco, yo te añadiré tales y tales cosas. Develación. La voz del profeta revela la verdad. El ego no puede ocultarse. El íntimo recuerda al alma que fue ungida con poder espiritual y liberada de la persecución del yo animal, Saúl. Todo don proviene de lo alto, pero el hombre lo ha usado mal. El ser concede al iniciado la herencia espiritual. El dominio de la mente, casa, el poder sobre las energías, mujeres y la unión de las fuerzas anímicas, Israel y Judá. La abundancia divina siempre es mayor de lo que el ego comprende. Mensaje.
9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a cuchillo, y tomaste por tu mujer a su mujer, y a él mataste con el cuchillo de los hijos de Amón. 10. Por lo cual ahora no se apartará cuchillo de tu casa perpetuamente, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Develación. El pecado consiste en despreciar la ley. La conciencia, Urías, fue asesinada por la pasión animal, cuchillo de los hijos de Amón. El uso indebido del sexo es siempre un crimen contra el espíritu. El karma se establece. La espada, cuchillo, permanecerá en la vida del iniciado. Quien desprecia la ley cosecha lucha, dolor y conflictos internos y externos. Mensaje. 11. Así dijo el Señor. He aquí yo, despertaré sobre ti mal de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista de este sol. 12. Porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel, y delante del sol. Develación. El mal no viene de afuera, sino de la propia casa psicológica. Del mismo interior brotarán pruebas y traiciones. Lo que fue mal usado el secreto, las mujeres, fuerzas sexuales, será expuesto a la vista de todos por la ley. El pecado oculto siempre termina manifestándose. La ley divina muestra al mundo lo que el ego hace en las tinieblas, para escarmiento del alma. Mensaje. 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David: también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. 14. Mas por cuanto con este negocio hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. Develación. El arrepentimiento sincero abre las puertas de la misericordia. Aunque la caída fue grave, el alma no muere si reconoce su error y vuelve al camino. El fruto del pecado, el hijo, no puede sobrevivir. Es obra de la pasión, no del espíritu. Todo lo nacido de la fornicación está destinado a morir. Mensaje. 15. Y Natán se volvió a su casa. Y el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a luz a David, y enfermó gravemente. 16. Entonces rogó David a Dios por el niño. Y ayunó David, y vino, y pasó la noche acostado en tierra. Develación. La ley actúa. El resultado de la caída se debilita y enferma, pues lo que proviene del error nunca puede perdurar. El alma suplica y se humilla ante Dios, buscando evitar las consecuencias de su error. El ayuno y el acostarse en tierra son símbolos de penitencia y dolor. Mensaje. 17. Y levantándose los ancianos de su casa fueron a él para hacerlo levantar de tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. 18. Y al séptimo día murió el niño. Pero sus siervos no osaban hacerle saber que el niño era muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. Pues cuánto más mal le hará, si le dijéremos que el niño es muerto. Develación. Las partes sabias del ser, ancianos, intentan levantar al alma, pero el arrepentido permanece postrado en dolor, rechazando consuelo humano, buscando solo la misericordia divina. El número 7 marca el cumplimiento de un ciclo. Lo engendrado por el pecado muere irremediablemente. Los siervos temen dar la noticia. El ego siempre teme enfrentar la verdad del karma. Mensaje. 19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño era muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿es muerto el niño? Y ellos respondieron: muerto es. 20. Entonces David se levantó de tierra, y se lavó, y se ungió, y mudó sus ropas, y entró a la casa del Señor, y adoró. Y después vino a su casa, y demandó, y le pusieron pan, y comió. Develación. La intuición del alma reconoce la realidad antes de que sea dicha. El fruto de la pasión ha perecido. La conciencia acepta la sentencia. La purificación llega tras la aceptación del karma. Lavarse, ungirse y mudar ropas representan la renovación interior. El alma regresa a Dios con adoración, y luego vuelve a la vida con serenidad. Ha aprendido la lección. Mensaje. 21. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y orabas. Y él muerto, te levantaste y comiste pan. 22. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y oraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí, por manera que viva el niño? Develación. El ayuno y el llanto representan la súplica del alma mientras existe esperanza de redención. El niño simboliza la obra espiritual en gestación. Mientras hay posibilidad de vida en la virtud, el alma lucha y súplica. Pero cuando la semilla se pierde, cuando la oportunidad se muere, el iniciado debe resignarse y continuar el camino. Comer pan significa asimilar la lección y nutrirse de la experiencia. El iniciado siempre ruega por la misericordia divina, pues todo depende de la gracia.
Mientras la obra interna no se haya malogrado, puede el arrepentimiento y la súplica atraer la compasión de lo alto. El niño es la chispa de pureza, la posibilidad de regeneración, que solo subsiste bajo el influjo del perdón. Mensaje 23 más. Ahora que ya es muerto, ¿para qué tengo de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. 24 Y consoló David a Betsabé su mujer, y entrando a ella, durmió con ella. Y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, pacífico, al cual amó el Señor. Develación. Cuando la semilla se pierde, no hay retorno posible. La oportunidad se cierra, y el karma se cumple. El yo voy a él significa que todo hombre camina hacia la tumba, hacia el mismo destino de la carne. Pero la obra perdida no volverá, y el iniciado debe buscar otra forma de redención, en otra fase de su camino. De la caída y del dolor puede nacer la obra perfecta. Del pecado y la expiación surge el Salomón interior, el pacífico, la sabiduría equilibrada que agrada al Señor. Betsabé es el aspecto femenino del alma, el poder de la Madre Divina que, purificada, puede engendrar al Hijo de la Paz, es decir, la sabiduría crística. Mensaje 25 que envió por mano de Natán profeta, y llamó su nombre Jedidías, amable al Señor, por el Señor. 26 Y Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón, y tomó la ciudad real. Develación. El verdadero fruto de la obra interna es el alma convertida en amada del Señor. Jedidías significa la unión amorosa entre el alma humana y Dios, reconocimiento del Padre hacia aquel que ha pasado la prueba del dolor. Rabá, ciudad de los hijos de Amón, representa los defectos profundamente arraigados en la psiquis. Joab, símbolo de la voluntad dirigida, combate contra esos agregados psicológicos para arrancarle su poder real sobre el alma. Mensaje 27 Entonces envió Joab mensajeros a David, diciendo: Yo he peleado contra Rabá, y he tomado la ciudad de las aguas. 28 Junta pues ahora el pueblo que queda, y asienta campamento contra la ciudad, y tómala, para que tomando yo la ciudad, no se llame de mi nombre. Develación. La ciudad de las aguas se relaciona con las aguas sexuales, fuente de poder y vida. Tomar esa ciudad es conquistar el dominio sobre el sexo, liberándolo de la degeneración. La voluntad, Joab, comunica al ser, David, que la energía creadora ha sido conquistada. El ego no debe glorificarse con las victorias espirituales. Joab reconoce que la gloria corresponde al rey interno, al íntimo, David. El pueblo que queda son las fuerzas del alma unificadas que deben coronar la victoria. Mensaje 29 Y juntando David todo el pueblo fue contra Rabá, y la combatió, y la tomó. 30 Y tomó la corona de su rey de su cabeza, la cual pesaba un talento de oro, y tenía piedras preciosas. Y fue puesta sobre la cabeza de David. Y trajo muy grande despojo de la ciudad. 31 Y sacó el pueblo que estaba en ella, y lo puso debajo de sierras, y de trillos de hierro, y de hachas de hierro, y los hizo pasar por hornos de ladrillos. Y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Se volvió luego David con todo el pueblo a Jerusalén. Develación. El ser, con todas las partes del alma integradas, conquista definitivamente la ciudad de los defectos. Rabá es tomada. Los yoes son desintegrados y la victoria pertenece al Cristo íntimo. La corona simboliza la sabiduría y la iluminación que antes estaba en poder del ego. Al ser vencido, esa corona se coloca sobre el íntimo. Las piedras preciosas son las virtudes recuperadas y el gran despojo son los valores del alma liberados de las mazmorras del deseo. El hierro, símbolo de la lucha y del rigor marcial, representa el poder de Marte, la fuerza purificadora del fuego. Los pueblos de Amón son los defectos psicológicos que deben pasar por el tormento del hierro y del horno, es decir, por la desintegración radical en la fragua encendida de Vulcano. Jerusalén es la ciudad de la paz interna, donde retorna el alma después de vencer a sus enemigos. Mensaje. Capítulo 13. 1 Aconteció después de esto, que teniendo a Absalón hijo de David una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón hijo de David. 2 Y estaba Amnón angustiado hasta enfermar, por Tamar su hermana, porque por ser ella virgen, parecía a Amnón que sería cosa dificultosa hacerle algo. Develación. Absalón representa las fuerzas rebeldes del alma, y Tamar, la pureza virginal. Amnón, esclavo del deseo, se obsesiona con la virginidad, símbolo de la energía creadora, sin manchar. La atracción hacia Tamar no es amor verdadero, sino lujuria disfrazada, una ansia profana de poseer lo que debería ser consagrado a Dios. El deseo enfermizo devora al alma. La lujuria enferma la mente y el cuerpo. El hecho de que Tamar fuese virgen refleja la resistencia natural de la energía sexual a ser profanada. La dificultad de hacerle algo es el muro que la divinidad ha puesto contra la fornicación, muro que el ego busca derribar para saciar su pasión. Mensaje. 3 Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y era Jonadab hombre muy astuto.
4. Y éste le dijo: Hijo del rey, ¿por qué de día en día vas así enflaqueciendo? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón mi hermano. Develación. Jonadab representa al ego astuto, la mente calculadora que ofrece consejos para satisfacer el deseo. Es el demonio de la astucia, que se disfraza de amistad para inducir al alma a la caída. La pasión carnal debilita las energías vitales, seca la savia de la vida. El enflaquecer es la consecuencia del deseo no satisfecho, que carcome el alma. La confesión de amar a Tamar es en verdad lujuria disfrazada de amor, un anhelo egoísta que busca poseer lo virginal. Mensaje. 5. Y Jonadab le dijo: Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: Te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me conforte con alguna comida, y aderece delante de mí alguna vianda, para que viendo yo, la coma de su mano. 6. Se acostó, pues, Amnón, y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey: Yo te ruego que venga mi hermana Tamar, y haga delante de mí 2 hojuelas, que coma yo de su mano. Develación. La mente astuta siempre busca engaños para lograr sus fines. Fingir enfermedades, manipular las circunstancias. El deseo se disfraza de necesidad, la lujuria se oculta tras el pretexto de la debilidad. Así opera el yo psicológico, urdiendo tretas para violar la pureza. El rey es la fuerza de la conciencia que, engañada por las artimañas del ego, permite que la pureza, Tamar, sea llevada al terreno del deseo. La excusa de las hojuelas es el disfraz del yo lujurioso que quiere atraer a la energía virginal para apropiarse de ella. Mensaje. 7. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo: Ve ahora a casa de Amnón tu hermano, y hazle de comer. 8. Entonces fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina, y amasó e hizo hojuelas delante de él, y las aderezó. Develación. El alma femenina, la energía sexual virgen, entra en contacto con la parte enferma de la psiquis, Amnón. Es la prueba que enfrenta todo iniciado. El poder de la castidad confrontado por la lujuria disfrazada. La harina simboliza la materia prima de la gran obra, la energía sexual transmutable. Tamar la prepara, mostrando la pureza de la alquimia legítima. Pero el ego está tendido, ocioso, fingiendo debilidad para adueñarse de esa fuerza creadora. Mensaje. 9. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él. Mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: Echad fuera de aquí a todos. Y todos se salieron de allí. 10. Entonces Amnón dijo a Tamar: Trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había aderezado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Develación. El deseo rechaza la pureza en su forma correcta, no quiere comer en orden, sino profanar en secreto. El ego busca la soledad, aparta los testigos internos, valores del alma, para obrar a escondidas. Así actúa el demonio de la lujuria, en las tinieblas de la intimidad. La alcoba es el lecho, el lugar secreto de la unión sexual. Aquí el ego intenta arrastrar a la pureza hacia la fornicación. Comer de su mano significa apropiarse indebidamente de la energía virgen, sin consentimiento del ser. Mensaje. 11. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, él trabó de ella, diciéndole: Ven, hermana mía, acuéstate conmigo. 12. Ella entonces le respondió: No, hermano mío, no me hagas fuerza, porque no se hace así en Israel. No hagas tal locura. Develación. El deseo no se conforma con símbolos ni con apariencias. Busca la fornicación directa. El ego violento se apodera de la energía y exige la unión sexual profana. La voz de la conciencia, simbolizada en Tamar, clama contra el abuso. Israel es el pueblo interior, las partes del ser, donde no se permite la degeneración sexual. Forzar la energía es locura, profanación contra las leyes divinas. Mensaje. 13. Porque, ¿dónde iría yo con mi deshonra? Y aun tú serías estimado como uno de los locos de Israel. Te ruego, pues, ahora que hables al rey, que no me negará a ti. 14. Mas él no la quiso oír, antes pudiendo, más que ella la forzó, y se echó con ella. Develación. La conciencia advierte de las consecuencias. La pérdida de la virginidad sagrada trae deshonra espiritual, caída y locura mística. Tamar, en su súplica, muestra la misericordia aún disponible. El alma pura pide que la unión sea bajo la ley divina y no por la violencia del deseo. El ego nunca escucha la voz del alma. Cuando domina las energías, fornica, profana el templo de la pureza. La fuerza brutal del deseo destruye la castidad, rompiendo la virginidad interior. Es la caída del iniciado en el abismo del sexo. Mensaje. 15. La aborreció luego Amnón de tan grande aborrecimiento, que el odio con que la aborreció después fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: Levántate y vete. 16. Y ella le respondió: No es razón. Mayor mal es este de echarme que el que me has hecho.
mas él no la quiso oír. Develación. La lujuria no conoce amor. Después de saciarse, viene el vacío, la repulsión, el hastío. El yo lujurioso desprecia lo que antes codiciaba, dejando tras de sí solo miseria. El amor falso se convierte en odio, mostrando su verdadera esencia. Deseo insaciable que nunca da paz. El alma profanada clama, porque ser desechada después de la fornicación es peor que la misma violación. Significa ser lanzada al abismo, condenada al olvido. Pero el ego no escucha la voz de la conciencia, solo busca su satisfacción y luego desecha lo sagrado como